Vamos al mundo de Sofía, si le parece bien. Está aquí Sofía López y vamos a hablar de literatura, de los autores, de sus historias. Bienvenida primero. ¿Cómo estás, Sofía? Pues aquí con un gusto, con un placer de estar con tu audiencia y bueno, compartiendo ahora a un gran escritor. Fíjate que todo el mundo hemos escuchado alguna vez y cuando despertó el dinosaurio seguía ahí. Bueno, aquí en México, hasta en la política, es como de cabecera ese cuento, ¿eh? Exacto, pues ¿qué te parece que es un microcuento? Que el señor Augusto Monterroso es el padre, bueno, no el padre, como el máximo expositor de este microrelato, que es un género muy diferente a lo que se estaba acostumbrado a la época, y él recupera esta idea de que en una sola línea puedes contar una historia, como esta del dinosaurio. Del dinosaurio. ¿No? Una cosa que es maravillosa, Monterroso nació en Honduras, pero adoptó la nacionalidad guatemalteca, es centroamericano. ¿Cuál es la importancia de Monterroso en su mundo? Porque en Centroamérica estamos acostumbrados aquí en México a recibir noticias de otro tipo, pero este es un genio. Claro, fue un genio que además se hizo en la adversidad. Justo su madre era de Honduras, su padre era guatemalteco. Hasta los 11 años él va y viene, hasta que a los 15 logran residir ya en Guatemala, que es donde él decide adoptar ya la completa nacionalidad. Ellos sufrieron siempre de carencias económicas. Se dice que a los 15 años él deja de estudiar, en parte porque tiene que trabajar, y trabaja a nivel contable, pero en una carnicería. Y entonces, fíjate bien, se paraba a las 4 de la mañana, tenía que estar ahí y salía hasta las 6 de la tarde. Pero de ahí caminaba a la Biblioteca Nacional y él ahí seguía leyendo y se hizo autodidacta de las letras. Después sigue creciendo el jovencito y se hace un poco rebelde y se junta con otros jóvenes que están en contra de un gobierno autoritario. Al final tiene que pedir asilo a México, va a la embajada, y él vive en México, vive en Chile, vive en Bolivia. Al final reside en México, casi toda su vida la hizo aquí, y por supuesto su vida como escritor. Y entonces él narra, ¿no?, en estas microhistorias toda esta crítica social que hace, y sobre todo a los gobiernos, a la moralidad de la época. Y él, por ejemplo, en este libro que se llama La oveja negra, él recupera estos arquetipos de los animales, ¿no? El búho, el sabio. Se aprovecha de los animales para lanzar sus pullas y sus mensajes. El zorro, el listo, ¿no? Y empieza a hacer historias que pueden ir desde 4 líneas hasta una página nada más. Y en esa línea, en esa página, tú puedes aprender de toda una historia, puedes asumir toda una moraleja. Y eso es lo bonito de Monterroso. Fíjate que él escribe su primer libro, que él satíricamente llama Obras Completas, ¿no? Es que me lo decías, es chistoso, ya va a ver usted, porque era muy dado a burlarse de sí mismo, a reírse, más que burlarse, a reírse. Se reía de sí mismo. Y sabes que él era muy bajito de estatura. Entonces siempre le decían que le gustaba escribir corto porque él era corto de estatura. Y entonces él mismo, claro, pero él mismo se reía y decía, yo fui pequeño desde que era pequeño. Entonces hacía este juego con las letras, se reía de sí mismo y sobre todo se reía de la sociedad. Oye, pero ¿por qué le puso Obras Completas si era su primer libro? Exacto, pues porque él se reía. Era una forma de reírse de sí mismo y de meterle esta jiribilla y hacer hasta una crítica a otros escritores que ya se daban como de grandes escritores. Se sentían de grandes vuelos. De grandes vuelos cuando a lo mejor no lo eran. Él era así, él se reía de todo, se reía de todos. ¿Cuáles son los géneros de Monterroso? Porque fue diverso, ¿no? Exacto. Lo suyo fue el cuento, el cuento corto, aunque sí escribió algo de poesía y tiene una novela. Y tiene una publicación de entrevistas. Pero lo suyo era el cuento. Porque él decía, fíjate que uno de los géneros de los que más podemos aprender, sobre todo los seres humanos, era el cuento. Y que el cuento era como primo de la poesía, que es como ya la parte más avanzada de la literatura, ¿no? Entonces él decía, yo no puedo ser poeta, pero cuentista sí. Y entonces a esto se dedica a nuestro amigo Monterroso. Esta seguramente es su obra más trascendente, ¿no? La oveja negra y demás fábulas. ¿O hay otra? ¿O esta es la...? Mira, la primera fue la de Obras Completas, que es donde aparece el dinosaurio. Bueno, que fue una cosa muy simpática porque todo el mundo decía, eso no es un cuento. O sea, este señor nos está engañando. Y él, volviéndose a reír de sí mismo, decía, claro, está bien, no es un cuento, es una novela. ¿No? Entonces, es una maravilla. Bárbaro. A los 10 años después escribe que es La oveja negra, que es donde él retoma esta parte de la fábula, sigue con su concepto del escrito corto, y es el que lo lanza realmente como al reconocimiento literario. Él gana premios importantes como el Villaurrutia, como el Premio Príncipe de Asturias, porque se va abriendo camino y que todo el mundo le reconoce que en lo breve está lo hermoso.
y eso no cualquiera lo puede hacer. De lo bueno poco, dicen otros. Oye, ¿y cuál recomiendas de estas fábulas que están aquí? Porque unas son muy cortitas. Sí. Dos, coméntame. Mira, estos son 40 historias. A mí me gusta una de la rana, una rana que dudaba, ella misma decía una rana verdadera. Y entonces se esmeraba, hacía abdominales, hacía la cosa y para que tú me dijeras, ay, no es una rana. Al final acaba con un epitafio un poco triste, donde cuando se la comen, ¿no? Porque tenía muy bonitas ancas, dice, no, pero pues sabe a pollo. Entonces, esta es una reflexión preciosa, porque es lo que nos pasa a los humanos todo el tiempo. Aunque ya somos seres, ya tenemos una valía en sí mismos, andamos dudando todo el tiempo de ello mismo y queremos que todo el mundo nos lo haga saber que sí lo somos. Pero ¿qué crees? Mientras nosotros no lo hagamos, eso no va a pasar. Claro. Y entonces esto es lo que nos hace Monterroso, que en cada una de estas pequeñas historias nos va contando, nos hace reflexionar. Y nos lanza moralejas como dardos a veces. Exacto, ¿no? Sobre nosotros mismos. Luego, por ejemplo, el último, que habla de un zorrito. A mí me encanta porque él dice que era un zorrito tan listo, que se fue preparando y fue trabajando durísimo hasta que escribe su primer libro. Entonces todo el mundo le reconoce lo inteligente que es. ¡Ay! Y entonces saca su segundo libro, entonces todo el mundo dice, ¡ay, no, sí es listísimo este muchacho! Y entonces todo el mundo le insiste en el tercer libro y él dice, no, porque están esperando a que sea un mal libro y entonces me lo digan. Y como soy más listo, mejor no lo escribo. Dice la leyenda que se refería al señor Rulfo cuando hablaba de esta pequeña historia. Total. Bueno, pues hablando de Rulfo y de otros autores, ya iremos explorándolos. Por lo pronto, muchísimas gracias, Sofía. Aquí está Augusto Monterroso, La oveja negra y demás fábulas. Oye, un favor, por favor, para usted, sobre todo. Estamos pensando en usted. Dile a Paco Ignacio Taibo, que es tu cuate, que nos regale libros para poder regalarlos también. ¿No le gustaría? ¿No? Que después de cada intervención los regalamos, que nos escriban y los entregamos. Me encanta, ¿no? Me encanta. Cuenta con ello. Perfecto. Taibo, maestro, vamos por usted. Con usted, ya lo comprometió aquí. Muchas gracias, Sofía. Que estés muy bien. Y gracias por estos regalos. A tus órdenes. Hasta la próxima.